Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a estar trabajando con funciones en PHP. Para ello vamos a implementar funciones muy básicas que va a ser en operaciones básicas de matemática, como tiene que ver suma, resta, multiplicación y división. Vamos a ver un proyecto el cual vamos a desarrollar en este video tutorial principal, operaciones. Entonces, si yo presiono en calcular, obviamente los campos están vacíos, entonces me va a decir al menos un campo está vacío. Si presiono en 10 y vamos a hacer una suma, le doy calcular, la suma de 10 más 20 es igual a 30. Si hago una resta, vamos a darle acá resta. La resta de 10 menos 20 es igual a 0. Si hago una multiplicación, la multiplicación de 20 por 20 es igual a 400. Si hago una división, calcular, la división de 10 entre 20 me va a dar 0.5, equivalente a un medio. Y si le doy la división por 0, vamos a decirle que la división de 10 sobre 0 es igual. La división por 0 no está definida, es decir, hay una indeterminación. Entonces vamos a decirle home page, es decir, a la página principal, y vamos a trabajar con nuestro proyecto. Lo primero que yo voy a hacer es declarar un formulario, entonces vamos a declarar un formulario en HTML y ese formulario me va a contener lo siguiente. Entonces, para yo declarar un formulario básico, simplemente vamos a decirle ID, va a decir un for 1. Asimismo, vamos a trabajar con el método pods. También vamos a decirle a este formulario que tenga una acción y esa acción pues va a ser misma página principal.php. ¿Ok? Entonces principal.php me hace referencia a la acción que yo ejecute dentro de mi formulario. Ahora, vamos a tener también dos datos de entrada. Entonces esos dos datos de entrada va a ser una input y ese input va a ser de qué tipo. Vamos a manejarlo de un tipo texto, ¿sí? Y vamos a decirle también que sea the name número 1 porque es el número que yo voy a leer. Entonces una vez haga esto, cierro mi input y posteriormente vamos a declarar lo siguiente. Entonces vamos a decirle acá también unas options. Vamos a decir sumar, vamos a copiar y pegar esto. Y vamos a decirle las opciones. ¿Cuáles van a ser las opciones? Va a ser de resta, multiplicar, sumar, restar, multiplicar y dividir. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Realmente estas opciones vamos a meterlas dentro de un select, es decir, vamos a seleccionar cada opción. Vamos a decirle acá que me haga un espaciado. Y a continuación vamos a decirle que sean select. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que yo puedo hacer a continuación? Entonces vamos a decirle que este name sea de opciones, ¿sí? Para que me lea esas opciones el nombre con el cual yo voy a trabajar. Y posteriormente vamos a leer nuestro segundo número. El segundo número pues vamos a implementar nuevamente un input que va a ser el número 2. Muy bien, entonces a continuación vamos a declarar también lo siguiente. Vamos a hacer un espacio, un br, y vamos a hacer un input, ¿sí? Vamos a copiar y pegar realmente, que va a ser de tipo submit, ¿sí? Y vamos a decirle que sea de un nombre de calcular, y aquí vamos a decirle también que me dé un valor y sea el valor de calcular. Muy bien, también tenemos un nuevo input, ¿sí? Que va a ser el de tipo reset. Es decir, para yo resetear lo que tenga dentro de mi formulario.
Guardamos y vamos a verlo. Vamos a localhost, my project. Acá en operaciones de funciones vamos a decirle principal. Entonces acá tengo un formulario, ¿sí? Con calcular y restablecer. Realmente si yo donde digo type reset y le diga valued y le diga borrar, entonces yo guardo, vamos a actualizar, vamos a darle acá actualizar y obviamente me va a aparecer borrar. Entonces simplemente cuando yo le doy reset, él me va a tomar esa palabra de referencia y me va a decir restablecer, pero realmente yo puedo cambiar esta opción. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, a continuación sigue la implementación de nuestro código PHP, es decir, vamos a darle funcionalidad a nuestro programa. Entonces, ya tengo mi body y simplemente vamos a declarar código PHP y vamos a trabajar exclusivamente con código PHP. Muy bien, entonces, lo primero que yo debo hacer es crear un archivo aparte para que me maneje lo que tiene que ver con operaciones. Entonces para ello me he creado un archivo operaciones.php y vamos a trabajar bajo código PHP exclusivamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para yo trabajar con las operaciones simplemente vamos a declarar las operaciones que vamos a utilizar dentro de mi código. Entonces vamos a decirle class, bueno, aquí realmente eso nos inserta todo nuestro contenido para trabajar con las clases. Vamos a borrar esto y listo. Entonces yo lo borro por buena práctica para trabajar un poco mejor, pero ustedes lo pueden dejar como quieran. Entonces donde dice class name vamos a decirle matemática. Para poder abreviar un poco todo el contenido que yo voy a trabajar, vamos a decirle public static y vamos a llamar esta función sumar. Entonces declaré mi función sumar y obviamente le vamos a pasar unos parámetros. ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Pues va a tener un número 1 y va a tener un número 2. Entonces los declaro. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues a continuación vamos a declarar una nueva variable suma que va a ser igual a ¿qué? Pues al número 1 más el número 2. Y obviamente acá tengo mi suma y vamos a return y vamos a retornar el valor de la suma. Entonces sería suma. Ok, entonces una vez hecho esto vamos a reutilizar este código. Entonces control C, vamos a verlo acá, control V y listo. Entonces sumar, vamos acá a multiplicar, vamos a, bueno, realmente este restar, este va a ser multiplicar y aquí tenemos dividir. Entonces aquí vamos a decirle resta es igual, entonces resta es igual a resta menos, bueno, realmente es número 1 menos el número 2 y va a retornar la variable resta. Acá es multiplica. Recordemos que no se pueden utilizar las mismas variables de mi función con una variable que me va a arrojar un resultado. Entonces aquí es multiplicar y aquí es multiplica. Obviamente en nuestra última función vamos a hacer lo siguiente. Esto va a decir divide y va a dividir ese número. Entonces vamos a decirle acá control C, control V. Pero cuando yo hago la división, recordemos que tenemos que validar si es una división que se permite, es decir, que no sea indeterminada o nos va a dar un resultado entero, verdadero, real, ¿sí? Entonces vamos a decir if, ¿cuál es la condición? Pues la condición es simplemente que si el número 2 es equivalente a 0, porque realmente la división se ejecuta, bueno, es indeterminada cuando este numerito
sea igual a 0, porque si este número es 0, pues sencillamente me va a dar 0 la división. Vamos a decir acá, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Yo le digo a mi número que si va a ser dividido entre otro número, y si esto, vamos a decirle return, entonces simplemente vamos a decir aquí la división por 0 no está definida. Entonces, si esto realmente cambia, entonces simplemente retornamos nuestra variable divide. Muy bien, entonces obviamente acá ya tengo mi clase de operaciones, control S para guardar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces lo que vamos a hacer en nuestro código PHP es incluir, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es incluir nuestra variable. Entonces include, ¿sí? Include, y lo que vamos a decir es simplemente operaciones.php. Aquí ya estoy incluyendo mis variables, bueno, realmente mi archivo en este nuevo archivo, es decir, en el archivo principal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces aquí vamos a cortar y pegar porque hay un pequeño error. Listo, operaciones.php. Una vez hecho esto, vamos a validar lo siguiente. Entonces vamos a decir aquí if, entonces it set. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a decirle mediante un request, es decir, mediante una respuesta desde el método post, ¿sí? Entonces vamos a decirle request desde el método post. Vamos a decir lo siguiente, es decir, si nosotros tenemos presionado la tecla calcular, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, una vez yo presione mi tecla calcular, vamos a declarar unas nuevas variables, que va a ser la variable n1, que va a ser igual a algo, y vamos a copiar acá, control C, control V. Entonces, ¿qué va a hacer? Mi variable n1 va a leer el número 1, la variable n2 va a leer el número 2, y vamos a tener una lectura de las opciones. Entonces, mediante el método request vamos a utilizarlo. Entonces aquí sería request. Y mediante este método, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues sencillamente leer nuestro número 1. Es decir, si nosotros damos doble clic aquí, leemos nuestro número 1. Y pues obviamente aquí abajo, en nuestra segunda respuesta, vamos a obtener nuestro número 2. Y dentro de este otro request vamos a tener nuestras opciones. Es decir, aquí ya vamos a leer, venga acá, bueno, y nuestras opciones. ¿Sí? Entonces, si yo presiono mi tecla calcular, tengo que leer el número 1, el número 2 y obviamente tener en cuenta mis opciones. Una vez hecho esto, vamos a utilizar una estructura de control, ¿sí? Que es el switch. Entonces, acá lo tenemos, mi switch, y mi switch va relacionado con mi tecla operaciones. Entonces, aquí dentro de nuestras opciones vamos a decirle evalue, este va a ser el valor 0, vamos a decirle evaluate, valor 1, en este vamos a decirle evaluate, valor 2, y por último evaluate nuestro valor 3, ¿sí? Entonces ahí ya estoy definiendo los valores que va a tener mi switch. Entonces, en este caso, si mi switch va a ser el valor 0, si, bueno, vamos a copiar y pegar nuestra estructura. Entonces, copiamos y pegamos, control Z. Y listo, entonces vamos a tener si switch 1, switch 2 y switch 3. De lo contrario, el default, vamos a decirle acá mediante un hecho, opción no existe. Pero realmente sería muy difícil de entrar a un default, puesto que nosotros ya tenemos definidas todas las opciones. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Entonces a continuación vamos a mandar a invocar nuestro método. Entonces vamos a decirle hecho, realmente ese hecho, vamos a decirle, bueno, ¿qué le decimos acá? Sencillamente, digámosle hecho matemática, sí, punto, punto, es decir, aquí ya estamos mandando a invocar nuestra función, vamos a decirle sumar, y a ese sumar vamos a pasarle dos parámetros. ¿Cuáles son esos dos parámetros? Pues sencillamente son el parámetro n1, que es mi número 1, y mi parámetro n2. Entonces, aquí ya estoy imprimiendo los valores que tengo en mis operaciones. Entonces acá ya estoy haciendo mis operaciones. Entonces acá va a decirle restar, posteriormente vamos a decirle multiplicar, y aquí vamos a decirle dividir. Control S. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues a continuación ya nos queda simplemente probar nuestro programa. Entonces, ¿cómo lo podemos probar? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a guardar, vamos a irnos a cursos, vamos a actualizar nuestra página principal de OneServer. Bueno, acá nos está demorando un poco, vamos a ver qué pasa. Y listo, entonces OneServer vamos a actualizarla varias veces para que no nos cause ningún error. Curso de desarrollo PHP, vamos a verlo acá en operaciones, funciones principal. Y bueno, acá tenemos un error. El error se da en la línea 20. Bueno, en la línea 20, ¿qué es lo que tenemos? En la línea 20. Bueno, realmente tenemos ese problema, que es el problema de mal práctica de programación, que es cuando no cerramos nuestro punto y coma. Entonces ya tenemos el error. Entonces vamos a volver a actualizar, vamos a decirle acá principal, y bueno, sigue nuestro error, dice error de sintaxis, error WebServer, operaciones, operaciones en la línea 20 otra vez. Vamos a ver. Entonces, en la línea 20, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hacer acá, vamos a analizar un poco el código. If, hecho. Entonces, realmente tenemos lo siguiente. Entonces, si el número 2 divide, entonces si el número 2 return, la división por 0 no está definida, listo. Bueno, realmente en la línea 20 hay un error. Bueno, entonces no lo habíamos guardado, ahora sí, vamos a actualizar y vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a darle acá operaciones de funciones principal y listo. Entonces vamos a decirle 20, vamos a decirle 20, calcular, entonces 30. Entonces para hacer más interactivo esto, vamos a corregir lo siguiente. Entonces vamos a decirle acá, mediante punto punto, concatenamos la suma de, entonces la suma de quién, pues de n1 más n2 es igual. Vamos a copiar y pegar esto para hacer un poco más interactivo esto. Control V, Control V y Control V. Una vez hecho esto, vamos a cambiar aquí. Vamos a cambiar estos valores. Esta es una multiplicación y esta es una resta. Y bueno, entonces vamos a guardar. Vamos a volver a ejecutar nuestro programa. Vamos a verlo acá. 20, 20 y listo. Entonces, si yo le doy calcular, obviamente me va a decir la suma de, bueno, ahí no me va a mostrar nada. Entonces, para yo validar esos campos vacíos, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, vamos a cortar nuestro código, control X, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para yo validar, es muy sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues sencillo, vamos a decirle que si está vacío por el método post. Entonces, if
¿Cuál va a ser mi condición? Vamos a utilizar empty, ¿sí? Es decir, vacío. ¿Y qué es lo que yo voy a tener vacío? Pues sí, mediante mi método post, yo tengo vacío el campo número 1, ¿sí? También vamos a hacer acá algo y vamos a decirle que si ese campo vacío también va a estar en el campo número 2. Entonces control C, control Z, control V. Bueno, acá tuve un pequeño error, vamos a decirle porque se me borró todo el código que había tenido. Entonces control X, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces if, si la condición, entonces empty, si mediante mi método post tengo la variable número 1 vacía, ¿sí? And, vamos a decirle empty, y aquí mediante el método post también tengo mi variable número 2 vacía. Entonces si tengo esto vacío, pues sencillamente vamos a decirle al programa mediante un hecho, ¿sí? Mediante un hecho me diga alguno de los campos está vacío. Y una vez hecho esto, vamos a decirle else y pegamos. Muy bien, entonces damos control S, vamos a volver a ejecutar nuestro programa. Vamos a decirle acá operaciones, funciones, principal, vamos a 10, 0, vamos a decirle dividir y calcular. Aquí me dice división por 0 en la línea 17 en operaciones.php. ¿A qué se debe este error? Sencillamente vamos a corregirlo y vamos a decirle divide, y este divide vamos a ponerle una arroba. ¿Para qué? Para omitir ese error, es decir, para hacer esa excepción. Entonces vamos a hacer esa excepción, vamos a ver si ya guardamos, y ya guardamos principal 10 dividido en 0, multiplicar, ok. Entonces, ¿qué es lo que nos va a arrojar? Pues nos va a decir que esa división no está definida. Bueno, acá está cargando, vamos a volver a actualizar nuestro programa. Vamos a ir a nuestro localhost, acá. Listo. Bueno, listo, ahí ya había cargado. Entonces vamos a decirle operaciones principal 10, 0, y vamos a decirle dividir. Ok, entonces ya aquí tenemos nuestro programa. Este código se los voy a compartir en la descripción del video. Así que eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima con nuestro desarrollo en PHP.